Hola, 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 hola chicos, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo has amanecido? A ver, ¿qué estás haciendo por ahí? Muy bien, me da mucho gusto volvernos a reencontrar una vez más aquí en tu aula favorita, tu curso de personal social. El día de hoy yo te he traído un nuevo propósito por descubrir. Para ello necesito que tú, que estás ahí en casita, sigas algunas recomendaciones súper importantes que te ayudarán a ser el número 1 de mi aula virtual. ¿Me ayudas? Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? Tú ya las conoces. Recuerda que debes estar en un ambiente totalmente adecuado solo para ti, libre de ruidos, libre de distracción. Además, debes estar también bien sentadito, prestándome mucha, pero mucha atención y así seas el número 1 de nuestra aula virtual. ¿Me ayudas? Mira, por acá qué cosa he traído, ¿qué será? Por ahí, ¿quién me puede decir a ver qué será lo que tengo por acá puesto? Ah, muy bien, me dicen Miss, es una corona. Efectivamente, es una corona. ¿Y quién utilizaba esta corona? Pues te cuento. Esta corona era utilizado por el rey de España. Pero Miss, ¿qué tiene que ver con nuestro tema? Recordando un poquito acerca de la clase pasada. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos acerca de la clase pasada de la conquista de nuestro imperio incaico? Sí, Miss, me dice. ¿Y te acuerdas quiénes conquistaron nuestro Perú? Muy bien, por ahí me dicen los conquistadores. ¿Quiénes eran? Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque. Pues te cuento, pues después de esa etapa pasamos a otra etapa importante llamada la dominación española. Pero mira, en esta etapa gobernaron muchos virreyes. Y estos virreyes, ¿quién los envió? ¿Por qué ellos comenzaron a dominar nuestro Perú? ¿No? Estos virreyes eran enviados ¿por quién? Eran enviados por el rey de España. ¿No? Los virreyes eran los representantes del rey de España aquí en nuestro Perú. Y entonces, pues, a esa nueva época se le denominó el virreinato de nuestro Perú. Y entonces yo te pregunto, ¿cuál será el tema a desarrollar el día de hoy? A ver, por ahí, ¿quién dice? Yo. Muy bien, excelente. El tema a desarrollar el día de hoy se llama el virreinato del Perú. ¿Qué entendemos por virreinato, Miss? Pues después de la conquista, nuestro Perú pasó a ser dominado ¿por quiénes? Por los virreyes. Y de ahí es que viene el nombre del virreinato. Entonces, pues, el día de hoy entonces vamos a hablar acerca del virreinato del Perú. ¿Qué entendemos por virreinato del Perú? Como te dije en un comienzo, viene del mismo nombre, ¿no? En esta época fuimos dominados por los virreyes, por muchos virreyes. Por ello viene el nombre de virreinato del Perú. Mira por acá, te dice, después de la conquista del imperio de los incas, nuestro Perú pasó a formar parte ¿de quién? Pasó a formar parte de las colonias españolas. Pero a esta nueva etapa, a esta nueva época, la llaman, ¿qué cosa? La llaman la dominación española. ¿Por qué? Porque pues los indígenas, ¿no? Que vivían en ese entonces, que era el imperio incaico, pasaron a ser, ¿qué cosa? Dominados por los españoles. En esta nueva etapa comienzan las guerras entre los conquistadores, o sea, comienzan a pelearse los conquistadores. ¿Y tú te acuerdas quiénes eran los conquistadores del imperio incaico? Ah, claro, ¿cómo no te vas a acordar? Por ahí, mira, uno de los conquistadores era ¿quién? Diego de Almagro, ¿no? Por acá lo vamos a colocar para que te recuerdes, Diego de Almagro. Otro conquistador importante, que era el que dirigía la expedición, ¿no? Se llamaba Francisco Pizarro.
¿no? Vamos a colocarlo también por acá. Y otro de los conquistadores también fue Hernando de Luque. ¿Listo? Vamos a colocarlo por acá para que recuerdes un poquito acerca de la clase pasada. Pues en esta nueva etapa del virreinato comienzan a pelearse, ¿quiénes? Comienzan a pelearse los conquistadores. ¿Y por qué, Miss? ¿Por qué comienzan a pelearse ellos? Ellos comienzan a pelearse porque estos conquistadores se habían, ¿no?, repartido prácticamente el imperio de los incas, ¿no? Entonces, unos de ellos se quejaban de que habían recibido más ganancias, otros se quejaban de que habían recibido menos, más territorios y menos territorios. Es por ello que comienza la guerra civil entre los conquistadores. Entonces ellos comienzan a pelearse, pero producto de estas guerras, ¿quiénes perdieron la vida? Primero pierde la vida Diego de Almagro, ¿no? Entonces los que estaban a favor de Diego de Almagro pues quedaron muy molestos. ¿Y qué hicieron? Pues mataron a Francisco Pizarro. Y así pues estos conquistadores perdieron la vida. Pero también perdieron la vida miles de indígenas como consecuencia de estas guerras. Estas peleas entre conquistadores hizo que el rey de España se diera cuenta que los conquistadores tenían mucho poder. Así que él decidió asumir él mismo el gobierno de estos territorios conquistados. Entonces, pues, como el rey de España no podía venir él mismo a dirigir o a gobernar estos territorios conquistados, él decide enviar a los virreyes. Entonces, los virreyes pasaron a ser los representantes del rey de España en nuestro Perú, siendo así, desde entonces, el virrey la máxima autoridad del virreinato del Perú. Es por eso que en el año de 1542, ¿qué cosa se crea? Se crea el virreinato del Perú, ¿no? Entonces, pues la capital ya no viene a ser el Cusco como era antes. La capital, ¿no?, del virreinato pasa a ser Lima. Ahí está, Lima, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá. Y así entonces recordando un poquito acerca del virreinato del Perú. ¿En qué año se crea el virreinato del Perú? Pues se crea en el año de 1542. ¿Cuál fue la capital del virreinato del Perú? Pues fue Lima, ¿no? Fundada por Francisco Pizarro como la ciudad de los reyes. Pero tú te estarás preguntando, ¿nuestro Perú entonces, Miss, fue gobernado por un solo virrey? Te cuento, nuestro Perú no solamente fue gobernado por un solo virrey, nuestro Perú fue gobernado por muchos otros virreyes. Mira, por acá tengo otro, ¿no? Ahora más adelante te voy a explicar cuántos virreyes gobernaron nuestro Perú. Pues en esta época del virreinato, nuestro Perú fue gobernado por 40 virreyes. Asumís bastantes, ¿no? Sí, efectivamente, nuestro Perú fue gobernado por 40 virreyes. Siendo, ¿cuál será, Miss, entonces el primer virrey que gobernó nuestro Perú? Mira, entre el primer virrey que gobernó nuestro Perú, encontramos a este señor. ¿Cómo se llamaba, Miss? Vamos a colocarlo por acá. Pues este primer virrey se llamaba Blasco Núñez de Vela. ¿Cómo se llamaba? Blasco Núñez de Vela. Vamos a colocarlo por acá, por ahí te pueden preguntar, ¿cómo se llama el primer virrey del Perú? Miss, el primer virrey de nuestro Perú se llama Blasco Núñez de Vela. Y por acá encontramos al último virrey que gobernó nuestro Perú, que lo vamos a colocar por aquí. ¿Y cómo se llamaba, Miss, este virrey, que fue el último? Mira, este último virrey se llama José de la Serna, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Y así pues, recordando un poquito,
¿cuántos virreyes gobernaron nuestro Perú? Nuestro Perú fue gobernado por 40 virreyes, siendo el primer virrey de nuestro Perú, ¿cómo se llamaba? Blasco Núñez de Vela. Y el último virrey de nuestro Perú, ¿cómo se llama? Se llama José de la Serna. Y así pues, el gobierno de los incas desapareció. Los hombres y mujeres indígenas ya no tenían ningún tipo de autoridad en este gobierno. Es así que ahora los indígenas dependían mucho de las decisiones del virrey. Y así debes saber que las decisiones que los virreyes tomaban eran enviadas ¿por quién, Miss? Eran enviadas por el rey de España. Esta etapa del virreinato duró aproximadamente 300 años. Bastante, ¿no? Además, también debes saber que aquí en el virreinato se dio el muy llamado mestizaje. ¿Y qué entendemos por mestizaje, Miss? El mestizaje pues era la unión de razas. Pues aquí, cuando llegaron los españoles a nuestro Perú, no solamente estaban pues los incas, ¿no? O los indígenas, sino también pues vinieron ellos, los españoles, y con ellos trajeron también esclavos que eran de raza negra, ¿no? Entonces, en el mestizaje, que era la unión de razas, vamos a encontrar a varias personas. Mira, por ejemplo, encontramos a los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Ah, mira, los criollos venían a ser ¿qué cosa? Los criollos venían a ser los hijos de ¿quiénes? Los hijos de los españoles. ¡Ah! ¿Sí, Miss? Sí, los hijos de los españoles, pero que habían nacido ¿dónde? En América. A ellos se les llamaba criollos. Y pues, sabiendo que aquí en el virreinato no solamente se encontraban a quienes, no solamente se encontraban a los españoles. Vamos a colocarlo por acá, mira. No solamente encontrábamos a los españoles, ¿no? También en el virreinato encontramos a los indígenas, ¿no? Vamos a colocarlo, mira, por acá, a los indígenas. ¿A quiénes más encontrábamos dentro del virreinato? Miss, también encontrábamos, mira, a los negros, que eran pues los esclavos que trajeron los españoles de otros lugares, ¿no? También encontrábamos a los negros, ¿no? De piel morena. Entonces, cuando estas razas, ¿no? diferentes se juntan, ocurre ¿qué cosa? El mestizaje. También vamos a encontrar a quiénes. Vamos a encontrar a los mestizos. ¿Y quiénes venían a ser los mestizos? Pues los mestizos venían a ser, ¿no? Los hijos de los españoles con indígenas, ¿no? Hombres españoles o mujeres indígenas o al revés. Cuando ellos, por ejemplo, tenían un hijo, ese hijo ya no era solo español o solo indígena, sino pasaba a tener el nombre de mestizos, ¿no? Vienen a ser los hijos de los españoles con los indígenas. ¿Cómo se llaman? Se llaman mestizos. Luego tenemos pues a otro grupo, ¿no? De personas que también vivían en el virreinato. ¿A quiénes encontramos aquí, Miss? Aquí encontramos a los mulatos. ¿Y quiénes eran los mulatos, Miss? Pues los mulatos venían a ser los hijos. ¿Los hijos de quién? Los hijos de los españoles con negro, ¿no? O negra, ¿no? Entonces, cuando ellos tenían hijos españoles con negros, o al revés, pues sus hijos venían a ser los mulatos. Y por último, tenemos otro grupo de personas que también vivían en el virreinato. ¿Quiénes eran, Miss? Eran los zambos. ¿Y quiénes eran los zambos, Miss? ¿Cómo salían los zambos? Pues los zambos venían a ser los hijos. Ellos eran los hijos ¿de quién, Miss? Los hijos de los indígenas con negro, ¿no? Entonces, al juntarse ellos dos y tener un hijo, ellos recibían el nombre de zambos. Muy bien, y así pues hablamos un poquito acerca del mestizaje en el virreinato. Recordando un poquito, ¿te acuerdas quiénes eran entonces los criollos? Pues los criollos venían a ser los hijos de los españoles, ¿nacidos dónde?
nacidos en América. Y recordando también por acá, ¿quiénes eran los mestizos? Los mestizos venían a ser los hijos de los españoles con indígenas, se llamaban mestizos. ¿Y quiénes eran los mulatos, Miss? Los mulatos venían a ser los hijos de los españoles con negro, tenían hijos mulatos. Y por acá, pues los hijos de los indígenas con negros venían a ser zambos. Y así hemos hablado un poquito acerca del mestizaje en el virreinato. Algo que también debes saber acerca del virreinato del Perú es que ¿qué trajeron los españoles a nuestro Perú? Pues ellos trajeron, mira, el idioma, ¿no? Enseñaron el idioma castellano o también llamado el idioma español. Pues este idioma pasó a ser el idioma oficial del virreinato. ¿Te acuerdas que el idioma oficial era el quechua? Pues cuando ellos llegaron, ¿no? Y pasó la época del virreinato, el idioma oficial pasó a ser el español o también llamado el idioma castellano. Y también, ¿qué más trajeron, Miss? Ellos también trajeron la religión católica, ¿no? Ellos comenzaron pues a enseñar a los indígenas la religión católica. Algo que también ellos trajeron y enseñaron fue también la escritura, ¿no? La que el día de hoy pues nosotros escribimos. Entonces, ¿qué trajeron ellos? Ellos trajeron el idioma castellano o español, ¿no? Que pasó a ser el idioma oficial del virreinato. También trajeron consigo la religión católica y también enseñaron la escritura. Algo que también debes saber acerca del virreinato es que la principal actividad económica, ¿no?, en el virreinato fue la minería. Ya no la agricultura, pasó a ser la minería. Pues los españoles extraían grandes cantidades de minerales de las minas y las enviaban a España. Pues, ¿qué tipo de minerales se encontraban dentro de estas minas? Encontraban, Miss, oro, ¿no? Oro, también encontraban, ¿qué cosa, Miss? Encontraban también plata, ¿no? ¿Qué más encontraban, Miss, en estas minas? También encontraban minerales como el cobre, ¿no? Y así pues ellos extraían y lo enviaban a España. Pero, Miss, otra pregunta, ¿cómo es que ellos sacaban pues esos minerales de las minas? Ellos, tan grande era la ambición de los españoles que hacían trabajar a los indígenas día y noche con tal de sacar todos estos minerales de las minas. Y los indígenas, muchos de ellos morían porque los españoles no les daban, por ejemplo, alimento para poder sobrevivir. Y entonces, pues, muchos de ellos morían de esa manera, ¿no? Pero esta historia no termina aquí. Los españoles llevaron muchas cosas de nuestro territorio a Europa. ¿Qué cosas, Miss? Ahora te voy a contar. Los españoles llevaron a Europa, por ejemplo, minerales. También llevaron, ¿qué cosa? También llevaron alimentos, ¿no? Y también llevaron diferentes animales. Y ahora, mira, te voy a mencionar qué tipo de animales, qué tipo de minerales y qué tipo de alimentos ellos llevaron a Europa. Vamos a ver por acá, mira, tú ya los conoces, los minerales que ellos extraían de las minas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué minerales, por ejemplo? Ellos extraían, ¿qué cosa? Oro. Llevaron mucho oro a Europa. También llevaron mucha plata. Y también llevaron cobre. Y también llevaron joyas preciosas, ¿no? Piedras preciosas. Y así pues nuestro Perú, poquito a poquito, se fue volviendo un poquito más pobre. También llevaron alimentos. ¿Qué tipo de alimentos llevaron pues a Europa? Llevaron por ahí, llevaron por ejemplo el camote. También, ¿qué llevaron? Llevaron por ejemplo la papa, ¿no? La papa. Y otro alimento, Miss, por ahí también llevaron el maíz, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos pudieran también cultivar ahí en Europa, ¿no? Entonces ellos llevaron estos alimentos, entre otros, a Europa. Por ahí también vemos los animales que ellos llevaron. Mira, por ejemplo, ellos llevaron la llama. También llevaron por ahí
la alpaca, otro tipo de animalito que llevaron a Europa, y también llevaron, por ejemplo, también al cuy, ¿no? Es otro animalito oriundo de nuestro territorio, de nuestro Perú. Y así pues encontramos diferentes elementos importantes que nuestro Perú tiene y que los españoles llevaron pues a sus tierras. Muy bien, y esa sería pues toda nuestra explicación acerca del virreinato del Perú. Y como sé que tú me has estado prestando mucha, pero mucha atención, ve rapidito y traes tu compendio que vamos a desarrollar la página número 54. La primera pregunta me dice, completa los espacios en blanco con las palabras del recuadro sobre el virreinato. Y me da algunas palabras, mira, por ejemplo, me dice corona española, Blasco Núñez de Vela, Diego de Almagro, Lima y Francisco Pizarro. Pues en la siguiente me da pues el primer enunciado que dice, el virreinato del Perú estaba a cargo de ¿quién? ¿Te acuerdas? Muy bien, por ahí me dijeron. Entonces sí, efectivamente la respuesta será la corona española. Y pues vamos a colocar entonces, el virreinato del Perú estaba a cargo de la corona española, bajo el gobierno del virrey. Vamos con el siguiente enunciado, dice, el 20 de noviembre de 1542 se crea el virreinato del Perú con su capital en... ¿Te acuerdas cuál era la capital del virreinato? Claro, aquí la respuesta sería Lima. Entonces colocamos Lima. ¿Listo? Lima, ahí está. El siguiente enunciado dice, el primer virrey fue... ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer virrey del virreinato? Muy bien, claro, pues el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Y entonces vamos colocando por ahí su nombre, sería Blasco Núñez de Vela. Como no nos alcanza espacio, pasamos a la siguiente línea. Ahí está. Muy bien, vamos con el siguiente enunciado. Dice, durante el virreinato hubo enfrentamientos entre, ¿te acuerdas? ¿Quiénes se enfrentaron y quiénes perdieron la vida? Muy bien, efectivamente la respuesta es correcta. Miss, ahí hubo enfrentamientos entre Francisco Pizarro y ¿quién más? ¿Te acuerdas? Ajá, entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Entonces colocamos la respuesta y Diego de Almagro. Ya que ambos querían el dominio del Perú, por eso es que ellos se enfrentaron, ¿no? Vamos a ver por acá, me dice, responde las siguientes preguntas número 2. Dice acá, ¿cuándo se fundó el virreinato del Perú y cuál fue su capital? ¿Te acuerdas? Ah, claro, Miss. Se fundó en el año de 1542 y su capital fue Lima. Muy bien. Vamos con la siguiente por acá. Me dice, ¿quién era la máxima autoridad en el virreinato? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Muy bien. Efectivamente, era el virrey. ¿Listo? Ahí colocamos el virrey. Y por acá me dice, ¿quién fue el primer virrey en el Perú? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Pues nos queda una respuesta nada más, Miss. El primer virrey en el Perú, ¿cómo se llamaba? Ah, se llamaba Blasco Núñez de Vela. Y pues vamos a colocar entonces Blasco Núñez de Vela. Oh, y así hemos completado entonces nuestra página de compendio número 54. ¿Ya está? Te dejo un ratito para que termines de copiar. Muy bien, mis peques. Y eso sería pues toda nuestra explicación acerca del día de hoy sobre el virreinato del Perú. Espero que te haya gustado nuestra clase el día de hoy. Nos estamos viendo la siguiente actividad. ¡Chao!